El candidato a la presidencia por la Alianza Ganar, Efraín Alegre, dio detalles sobre sus propuestas de gobierno en distintos ejes. Con relación a la economía, Alegre indicó que se deben priorizar los recursos para combatir la pobreza, cuyos números aumentaron en los últimos años. Uno de estos recursos es la energía, pero es necesario realizar cambios en la política energética de manera que sea utilizada para el desarrollo. No obstante, el desarrollo y las inversiones serán imposibles de no tener seguridad jurídica, para lo cual plantea una reforma judicial. También indicó que será necesario un reajuste en el sistema tributario para combatir la formalidad y la evasión. No obstante, evitó hablar sobre las cargas impositivas, como por ejemplo la exportación de granos. Creemos que hay cosas que hay que mejorar en el sistema tributario. Creemos de que tenemos un desafío grande también en mejorar la informalidad, la evasión, hay mucho por hacer. Pero básicamente en materia tributaria nosotros planteamos el principio es el que más tiene que pagar más, tiene que aportar más en la sociedad. Pero vamos a trabajar con mecanismos que lo vamos a presentar a la opinión pública con mucha seriedad y responsabilidad, porque nosotros entendemos que el sistema financiero, el sistema, más que financiero, el sistema impositivo debe ser también formar parte del desarrollo del Paraguay. No lo podemos hacer como un castigo, no podemos utilizar para castigar a los sectores exitosos, lo tenemos que hacer con un criterio de desarrollo, con un criterio, por supuesto, también de la necesidad de invertir, sobre todo porque también hay que tener en cuenta que este gobierno nos va a dejar una carga muy pesada en materia de endeudamiento que tendremos que afrontarlo. En cuanto a los impuestos y específicamente la soja y el tabaco, ¿qué piensa usted? Sí, yo creo que el tabaco debe establecerse impuestos adecuados a la media de la región. Somos el único país que prácticamente estamos fuera de rango en materia impositiva. Tiene que aumentar el impuesto al tabaco categóricamente, sobre todo porque también, aparte de, digamos, tiene un concepto en materia de salud fundamental. El cigarrillo, a pesar de la tontería que dijo el ministro Barrios, se debe ser el único ministro del mundo que dice que el tabaco no es un tema preocupante para la salud. Pero bueno, sacando de eso de lado, creo que es un tema que acarrea gastos e inversiones del sector público para atender los daños que ocasiona el tabaquismo a la salud de las personas. Entonces, consecuentemente, está bien, el hombre y la mujer tienen la libertad de optar o no por consumir tabaco, pero el Estado tiene el derecho también a establecer los impuestos que permitan luego atender las consecuencias que produce el tabaco. Con relación a la soja lo tenemos que ver. Yo creo que el tema impositivo es un tema que hay que analizar. Creo que hay un debate muy importante sobre el tema de la soja. Nadie cuestiona el impuesto a la soja. La discusión es la forma. Bueno, veremos cuál es el mejor mecanismo que dé la mayor transparencia. Otro de los puntos cuestionados es si habrá continuidad a la emisión de bonos soberanos, a lo que el candidato respondió que sí continuarán con las emisiones, pero lo harán con responsabilidad. Estamos realmente cuestionando no los bonos como tal, es un instrumento de crédito fantástico porque es la forma de utilizar, digamos, más que la forma de utilizar, digamos, en los niveles de endeudamiento. No hay que olvidar que el Paraguay en el 2013 teníamos un endeudamiento de 2.750 millones de dólares. Hoy estamos encima de los 9.000 millones de dólares. Entonces, se ha endeudado de una manera extraordinaria el Paraguay en este gobierno, como nunca antes. No hay precedente en toda la historia. Pero no es lo más grave tampoco eso, ¿verdad? Lo más grave es que no se ve resultado en ese endeudamiento. Pues si usted me dijera, sí, se ha endeudado, pero gracias a eso hoy tenemos hemos disminuido la pobreza, hemos generado más empleo, en fin, si tenemos indicadores positivos, pero no es la realidad. Usted sabe muy bien que los indicadores dicen que después de 10 años, por otra vez en este gobierno, se ha aumentado la pobreza. En los últimos 10 años los gobiernos habían disminuido la pobreza, en este gobierno se ha aumentado la pobreza. Hemos visto indicadores que señalan que también se han aumentado el desempleo. Entonces,
No, dice, pero bueno, tanto se han endeudado, ¿qué pasó con ese endeudamiento? Entonces la calidad del endeudamiento es muy importante. Entonces nosotros desde luego vamos a utilizar el instrumento de crédito que son los bonos soberanos, son instrumentos adecuados, lo vamos a utilizar pero con un criterio de responsabilidad. Con relación a la seguridad, mencionó que se debe trabajar en distintos ejes, pero se debe mejorar y modernizar las fuerzas de seguridad con la incorporación de tecnología en la gestión. Tenemos que trabajar muy bien en cuanto a las fuerzas de seguridad y yo siempre digo, también, esos son los uniformes verdes, los uniformes blancos, tenemos que trabajar en los problemas sociales. Tenemos que trabajar en educación, tenemos que trabajar en salud y tenemos que trabajar en políticas de desarrollo que generen mejores condiciones y empleos en la región. El nivel de pobreza extrema en esa región hace que uno a veces, aunque nos sorprenda, que la población de la comarca donde están simpatizan o forman parte de la logística del EPP. Es por los niveles de ausencia del Estado. Entonces, eso es un caso, el EPP. Lo podemos combatir nosotros desde el gobierno, desde nuestras fuerzas, mejorando las condiciones, modernizando, etc. Luego tenemos el problema de la seguridad ciudadana que lo vivimos todos los días, lo vivimos todos nosotros. Acá nadie se escapa posiblemente, ¿verdad? Que nuestros hijos pueden ser asaltados por un celular o te roban el coche enfrente a tu casa, en fin, todo lo que forma parte de esta grave situación de la calle, que hoy no estamos seguros en la calle. Esa es una preocupación. Antes nos decían en la época de Stroessner que la calle era de la policía. Luego vino de la democracia y decíamos que la calle es de la gente. Hoy en el gobierno de Cartes decimos que la calle es de los delincuentes y eso no puede ser. Eso tenemos que cambiar. Ese es otro factor, depende también de nuestra gestión. Hay que incorporar tecnología a la seguridad, hay que incorporar también fuerzas suficientes para poder combatir la inseguridad. Si no tenemos las fuerzas suficientes, tampoco lo vamos a tener éxito. Y la tercera, que es la más complicada, te diría es el crimen organizado. Y eso es el narcotráfico, contrabando de cigarrillos, todo lo que se mueve en la frontera. Y eso es el Comando Capital del Brasil, los que tomaron Ciudad del Este por 4 horas. Ese sí es un problema que lo tenemos que abarcar con mucha seguridad y no será suficiente nuestra voluntad. Tendremos que trabajar con la cooperación internacional. Tenemos que trabajar en acuerdos con el Brasil, ¿verdad? Porque son hoy fuerzas muy poderosas en capacidad de fuego, son verdaderos ejércitos modernos con capacidad operativa extraordinaria que nosotros no tenemos para combatirlos hoy. Entonces tenemos que en primer lugar trabajar en nuestras Fuerzas Armadas. Yo siempre digo, unas Fuerzas Armadas pequeñas, pero modernas, unas Fuerzas Armadas bien pagadas, con una misión, con unas Fuerzas Armadas profesionales. No la tontería esta del servicio militar. Lo único que falta es que le mandemos a nuestro hijo para combatir al EPP o para combatir a estos grupos criminales jóvenes de 18, de 17 años. Esa es la tontería más grande que uno puede decir. Hay que estar realmente extraviado. Tenemos que tener una fuerza profesional, pagada, preparada y capacitada para combatir al EPP, para combatir a los grupos criminales, pero no a nuestros hijos, por favor. Las obras de infraestructura serán prioridad porque generan desarrollo y puestos de trabajo, según mencionó Efraín Alegre. Sobre los bitrenes, indicó que se incorporó una nueva forma de transporte sin incluir a un sector, lo cual fue un error del gobierno. Tenemos que trabajar en también la infraestructura y a veces solamente nos acordamos las grandes rutas y los grandes puentes. No es solamente eso, infraestructura. ¿Para qué vamos a irnos lejos? Acá, en J. Augusto Saldívar, yo te invito, vamos a caminar y vamos a ver a los pequeños productores que no pueden sacar su producto porque no tienen camino. Son carreteras, pero carreteras en términos tradicionales, que solamente pasan las carretas y no los vehículos. Entonces, hay que trabajar en la infraestructura mirando la producción, mirando el desarrollo. Nosotros tenemos que privilegiar, y lo decimos muy claramente, para nosotros, los que generan un empleo, un trabajo, el que invierte en el Paraguay, el que genera desarrollo, ese debe estar respaldado y acompañado
por el gobierno, por el Estado. ¿Y qué quiere decir acompañar? Bueno, facilitarle las condiciones para que su actividad económica la pueda desarrollar con éxito. Así que ahí tenemos mucho, tenemos necesidad de puentes internacionales con el Brasil en Carmelo Peralta, con Argentina, Pilar. Es increíble que Pilar no tenga un puente para conectarse con Argentina. Y está abandonada hace mucho tiempo. Dos temas sí. Finales, Efraín. En cuanto al ingreso de Bitrenes al país, ¿cuál es su posición? Y también en relación al billetaje electrónico, por ejemplo. Y tema Metrobús también. Me gustaría que si me puede hacer un resumen brevemente. Pero el Bitren, por ejemplo, me interesa. Sí, tema Bitrenes. Te voy a explicar un poco. El tema, todo lo que sea desarrollo, a mí me causó mucha gracia el planteamiento del gobierno en materia de Bitrenes. Los Bitrenes se plantean sorpresivamente a un sector, que es el sector del transporte. Digo sorpresivamente porque habían acuerdos, etcétera. Y eso significa incorporar una nueva forma de transporte, o por lo menos condiciones diferentes, que excluya a un sector muy importante del Paraguay. Nosotros no podemos pensar que el desarrollo se puede construir en perjuicio de la gente. No lo podemos pensar de esa manera. Nosotros creemos de que si es que el gobierno y hay posibilidades económicas que estén vinculadas al rendimiento del transporte, a reducir costos, yo no estoy en contra de que se haga. Mucha gente dice que uno se opone a todo. No, nosotros no nos oponemos. Las cosas, si las vamos a hacer, las tenemos que hacer bien y mirando a la persona. Acá estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de objetos. Entonces, hay un sector, el Paraguay tiene un sector que desarrolla ese trabajo, esa profesión. Vamos a hacerlo respetando ese sector y permitiendo a este sector que se pueda incorporar. No podemos nosotros simplemente permitir que se modifique el sistema excluyendo a nuestros compatriotas. Eso no puede ser. El candidato forma parte de la chapa presidencial de la agrupación Gran Alianza Nacional Renovadora, GANAR, que incluye al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico como presidente y al comunicador Leo Rubín como vicepresidente.